Dice así la palabra bendita del Señor, Jueces capítulo 6. Mire lo que dice la escritura. Los hijos de Israel, ¿quiénes? Dice, hicieron lo malo. ¿Qué hicieron? Hicieron lo malo. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No sé si puede prender la 1, Maca, la 1. Gracias. Lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. ¿Qué destruían? Los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, y los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiseerita, algo por ahí la cosa. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió algo que nosotros a veces respondemos también: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No ha dicho usted alguna vez así? Si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿No será usted Gedeón? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros, diga conmigo, nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Mira la respuesta, hermano. Él dice: ¿cómo lo voy a salvar? No tiene que ver contigo. ¿Cómo lo voy a salvar? Dice Gedeón. Y le dice: no, si no tiene que ver con quién eres tú, ni cómo tú lo vas a salvar. Yo estaré contigo. Dice: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 7 y cerramos. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Toma asiento, por favor. Muy bien. ¿Ha disfrutado esta tarde? Mire, por favor, míreme y ponga atención los próximos 25 minutos que va a durar la predicación.
Esta historia en realidad es resumida, es hermosa, es dura, es cruel. Parece que los tiempos, al contar uno un testimonio, parece que fueran tiempos cortos, pero aquí hay muchos años que hay entre medio. Hay 7 años. Cuando Gedeón hace esta pregunta y dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pareciera que Gedeón no leyó la Biblia, o a lo mejor no tenía Biblia, porque el primer versículo ya dice que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo. Entonces la pregunta de Gedeón básicamente es la inconsciencia de un hombre que no se da cuenta de la consecuencia del pecado. Una persona podría estar haciendo las preguntas equivocadas por tener una vida equivocada. Una vida equivocada nos da preguntas equivocadas. No podemos esperar lo bueno haciendo lo malo. Por favor, reciba eso. No podemos esperar lo bueno haciendo lo malo. Entonces la gente espera lo bueno del Señor haciendo cosas malas. Todos queremos cosas buenas. Todos nos gustaría que las cosas sean más sencillas. Pero todo se vuelve difícil porque aunque el Señor entregó la tierra, aunque el Señor hizo proezas, aunque el Señor manifestó su amor, aunque el Señor los entregó en una tierra buena, ellos hicieron lo malo. Hacer lo malo traerá malas consecuencias, abrirá puertas. Hacer lo malo tendrá consecuencias en nuestra vida, en nuestros hijos. Y a veces Dios solamente es un testimonio que contar, pero no es una vida que vivir. A veces solamente podemos decir, bueno, lo que Dios hizo allá, lo que Dios hizo acá, lo que Dios nos ayudó, pero no es una vida que vivir. Solo es un testimonio. Solamente podemos decir lo que ha hecho con otras personas, pero a veces carecemos de entendimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros y en nosotros en este tiempo. Y note por favor cómo el escritor relata que ellos no clamaron, ellos comenzaron a hacerse cuevas. Y durante 7 años lo que ellos hicieron fue tratar de sobrevivir a la realidad que le estaba tocando, a la consecuencia del pecado. Entonces para ellos no clamaron. Lo que ellos hicieron primero, ellos hicieron cuevas. Ellos comenzaron a tratar de superar lo que estaban viviendo. Ellos intentaron tratar de sobrellevar las cosas malas que le tocaba vivir. Ellos no fueron a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hicimos mal? Sino que ellos trataron de tapar su error, tratando de sobrevivir. Hay un montón de gente que hace eso, que no está viviendo, sino está sobreviviendo. Vive en cuevas. Hay lugares, míreme, hay lugares que Dios no diseñó para ti ni para mí. Hay lugares que no son el plan de Dios para nosotros. Pero a veces nuestro pecado, nuestro error y otra cosa importante, no estar consciente de lo malo que hacemos. El creer que podemos pasar, que Dios pasará por alto aquellas cosas malas y míreme por favor, no estoy hablando del Señor así, porque hoy vengo de una mentoría donde expresamos, y toda la mañana expresé la paternidad de Dios de una forma tan hermosa. Estábamos con María Elena, estábamos con algunos hermanos que están por acá, bueno, mis hermanos de Los Ángeles, ¿verdad? De manifestar a un Dios tan bueno, hermanos, tan misericordioso. Un hermano nos decía: yo conocí toda mi vida a un Dios tan castigador, un Dios lejano, hasta que se me reveló el Padre. Y cuando se te revela el Padre, conoces su bondad, su misericordia, que la forma de disciplinar es amor de parte de Dios, y que tiene pensamientos de bien y no de mal. Y toda la mañana lo único que hablé durante 3 reuniones, 3 predicaciones, hablé sobre esa bondad manifiesta del Señor como un padre sobre la vida de un hijo. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de las consecuencias de nuestras malas decisiones, y donde a veces terminamos donde Dios nunca nos quiso tener, y empezamos a construir nuestras cuevas, nuestros refugios. No nos refugiamos en Él, sino que comenzamos a construir refugios de hombre, y empezamos a cavar cuevas, y empezamos a vivir una vida que Él no diseñó. No es el diseño de Dios que un hombre vive en una cueva. Eso estaba bien para un cavernícola. Gracias, hermano.
Eso no está bien, no es el diseño de Dios que uno tenga que estar en el lugar que Dios nos diseñó. Había una tierra que el Señor le había entregado, pero estos hombres equivocadamente comenzaron no a hacer su refugio en Dios, sino a hacer un refugio en una montaña. El pecado los llevó lejos de la voluntad de Dios. Y es más, comenzaron a empobrecerse. Pero la pobreza más grande no era de vacas, de ovejas, era de mente. Una pobreza de mente, una pobreza espiritual. La pobreza más grande del hombre no es que no tenga dinero en los bolsillos. La pobreza más grande es que te alejaste del Señor. La pobreza más grande de un hombre, porque usted podría tener un montón de dinero en el banco, pero ser un pobre, un miserable. La iglesia en Apocalipsis, la Odisea, se le dice: tú crees que eres rica porque tienes un data, porque tienes una batería. Crees que eres rica porque tienes una iglesia hermosa, pero no sabes que eres una miserable, una desnuda. No te estás dando cuenta de la verdadera riqueza y de la verdadera pobreza de una vida. Pobreza matrimonial, pobreza familiar, pobreza paternal, pobreza espiritual. No hay nada, hay pobreza. Tienes unos buenos zapatos, tienes una buena chaqueta, tienes un lindo auto, pero hay una pobreza espiritual que no se llena con cosas humanas. La Biblia dice que estaba empobreciéndose Israel, pero la pobreza no era solamente no tener un poquito de comida en casa. Porque a pesar de que Madián venía con toda su fuerza, todavía ellos tenían provisión. Porque a pesar de que Madián venía con todo su ejército, aún todavía Dios le dejaba semilla en la mano. Porque a pesar de que vivimos momentos difíciles, todavía siempre Dios tiene misericordia de sus hijos. A pesar de lo malo que hemos hecho, todavía Dios tiene misericordia de sus hijos. Es que le digo una cosa: a Dios le duele su corazón. A Dios le duele su corazón. Claro que sí. Y es que su amor, hermano, es tan grande. Y es más, no sé ni cómo explicarlo. El amor de Dios es tan grande hacia sus hijos. No solamente fue un gran amor, es un gran amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es más, le voy a decir: Dios pudo haberse hecho otro mundo. Dios pudo haber hecho otra creación. Claro que sí. Pero amó tanto este mundo y tuvo misericordia de él al ver el hombre cómo se perdía, cómo se moría, cómo estaba lejos, cómo estaba apartado, su miseria. Él vio nuestra miseria y tuvo compasión, como un padre viendo a su hijo. Míreme, yo he estado con personas que sus hijos son malos, que sus hijos le han robado el dinero. La droga ha vuelto a un hijo tan malo que es capaz de quitarle lo que tiene la pobre señora y venderlo por un poco de droga, sacar el pan de la casa, tomar lo que se ha comprado de mercadería, regalarlo por un par de monedas para drogarse. Y aún la señora todavía ama a ese hijo. He visto mujeres visitar en las cárceles a sus hijos, aún así con todo lo malo que han hecho, todavía ir a la cárcel a visitar a ese niño que ha cometido tantos errores, que solo ha traído vergüenza, deshonra. ¿Cómo puede una madre, un padre todavía amar a un hijo tan malo? En una naturaleza terrenal eso sucede. Usted sabe que sucede. Cuánto más nuestro Padre Celestial, que ha visto nuestra miseria, que nos apartamos, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, y aún todavía, y teniendo el poder aún para aplastar nuestra vida, con misericordia nos ha hablado una y otra vez. Ha expresado su manto, ha expresado a través de su voz, de sus palabras, sus pensamientos. Dice: yo tengo pensamientos de bien, no tengo pensamientos de mal. No estoy pensando en el daño que les puedo causar, estoy pensando en la bendición que les quiero soltar. Y les amo tanto que le estoy dando a mi hijo, porque es tanto el amor de Dios. Yo no sé por qué, pero nos ama. Nos ama. Ese amor es el que nos sostiene. Hay una canción: ese amor que nos sostiene, que nos sustenta, que nos levanta. Ese amor, un amor eterno,
Un amor que no cambia, que no es transformado. No lo podemos incrementar si cantamos mejor o peor. No podemos hacer que ese amor disminuya si hacemos algo mal. Su amor es eterno. Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Y aún así, estos hijos de Israel habían hecho lo malo. Todavía el Señor le dejaba para comer. Y ellos sembraban, y cada vez que sembraban, Madián se levantaba. Y Madián, hermano, mire la maldad de Madián. Madián no dice que llevaba los frutos, dice que destruía los frutos. La maldad de Madián de hacer daño, de destruir lo que estaba delante. Israel empobrecía. Israel quedaba con las manos vacías. Pero la Biblia dice en un momento, dijeron: ¿qué estamos haciendo? Vamos a clamar al Señor. ¿Para qué vamos a seguir armando más cuevas en las montañas? Y la Biblia dice: y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y ese día que clamaron, era como que Dios estaba ahí. La pregunta es: ¿por qué no clamaron antes? A veces el orgullo, a veces la soberbia, a veces no darnos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. A veces hay personas que llegan al fondo, y a veces personas en el fondo ni siquiera quieren clamar a Dios. Hay personas, yo no puedo entender cómo hay personas que estando, hermano, tan abajo, tan arruinadas, y usted las ve tan arruinadas, todavía tienen un corazón orgulloso. Porque a veces lo que perdemos no quita nuestro orgullo. Lo que pasamos no quita el orgullo. Por eso lo que tenemos no tiene que ver con un corazón altivo o humilde. Es el corazón profundo del hombre. Hay personas que han estado tan... Hay un hombre en una cruz diciéndole: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces, no puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Cómo todavía estás hablando así? Le dice: mira en la condición que nosotros estamos. ¿Cómo no temes a Dios estando en esta condición? Y hay personas que no importa lo que pasen, no temen a Dios. Hay personas que están viviendo cosas tan complejas, llevan años, mírenme por favor, llevan años viviendo crisis matrimoniales, crisis familiares, crisis emocionales. Están, hermano, gastan más tiempo en ir a comprar una pastilla que en orar. Gastan más tiempo en tomar el turno, míreme, en tomar el turno de la farmacia para comprar una pastilla antidepresiva que buscar de Dios. Buscando, tratando de tranquilizar su vida. ¿Por qué gastan más tiempo? No buscan de Dios. Gastan su tiempo en tratar de calmar la situación que viven, pero no buscan de Dios. Y es que el orgullo del hombre es tal, hermanos. Por eso la Biblia establece que si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, si reconocen su pecado, si me buscan de todo corazón, si dejan sus malos caminos. Pero hay una generación que, hermano, camina en un sentido contrario, que ve como todo se está hundiendo a su alrededor, que ve dónde está viviendo, y el Señor dice: este no es el lugar que yo diseñé para ti. No es la forma en cómo quiero que vivas. Pero ahí están. Su orgullo lo tiene en una cueva. Su orgullo lo tiene en una montaña. Y la Biblia dice que los hijos de Israel clamaron. ¿Y sabe lo que hizo el Señor cuando ellos clamaron? Le envió una palabra. Dice: le envió un varón, y ese varón traía una palabra. Porque nuestro clamor activa la palabra de Dios. Nuestro clamor activa la palabra de Dios. La respuesta de Dios siempre será una palabra. ¿Saben lo que querían ellos? Una casa. El Señor les mandó una palabra, porque una palabra es mejor que una casa. Porque una palabra es mejor que una sanidad. Porque una palabra es la respuesta de Dios a la vida de un hombre.
Por eso el apóstol Pablo, cuando ora, dice: 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, pero me dio una palabra: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él dice: ay, ahora de buena manera me gloriaré porque recibí una palabra. Y ahora me gloriaré porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque una palabra te da entendimiento, una palabra te da luz, una palabra es eterna. La condición es pasajera, pero la palabra es eterna. La palabra es la respuesta que Dios tiene para sus hijos. Vamos, si va a aplaudir, hágalo para el Señor. La palabra no pasa. Por eso, cuando usted está clamando, muchas veces ustedes, en medio de su desesperación, de su angustia, ustedes claman a Dios, y de pronto en medio de su clamor viene un día domingo, un día jueves, cuando sea, y Dios le da una palabra. Porque la respuesta de Dios comienza con una palabra. Porque una palabra activa todo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo era, porque todo comenzó con el verbo. Todo comenzó con una palabra. El Señor dijo: sea la luz, y las tinieblas tuvieron que retroceder, las tinieblas tuvieron que huir, porque todo en Cristo comienza con una palabra. Y si tienes una palabra, lo tienes todo. Porque Cristo y su palabra son uno. Cristo y la palabra son uno, no está separado. Cristo y su palabra son uno. Si tienes una palabra, tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes su palabra. No se puede separar. El que me ama guardará mis palabras, y yo y mi Padre moraremos en él y haremos morada en él. Cristo es el verbo hecho carne. Si tienes una palabra, abrázate de esa palabra. Por eso la Biblia dice que Samuel no dejó caer ninguna palabra que Dios le había dado, sino que la abrazó. Porque la palabra se hace uno con quien la abraza. Y la palabra tiene el poder de transformarlo todo. Por eso cuando ellos clamaron, lo que Dios envió fue su palabra. Y la Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual lo envié. Así como dice: desciende la lluvia del cielo y riega la tierra, así será mi palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y la palabra vino a confrontar a un hombre duro. La palabra vino a levantar a un hombre que no pensaba tener opciones. Se encuentra la palabra con un Gedeón, con un hombre que tenía historias en sus oídos, que tenía guardado rencor en el corazón contra Dios, que tenía rechazo, que estar viviendo en una cueva le había tornado su corazón duro. Era duro como una roca, y estaba recogiendo migajas, y se acostumbró con las migajas. Y hay una generación que se acostumbra de migajas. Una generación que está acostumbrada a sufrir, que está acostumbrada a llorar, que está acostumbrada a que con poco cree que es mucho para él. Hay tantas personas que le dieron tan poco en la vida, que recibieron tan poco de sus padres, que fueron tan pisoteadas por la vida, que cuando le dan un poquito se alegra, sin saber que en Cristo hay mucho, y que no te tienes que conformar con lo que los hombres te dan, porque en Cristo hay mucho. Una generación que se siente como que le deben, como que tú mismo sientes que te deben, que no, tú sientes, pero has recibido tan poco. Recibiste poco amor con tu padre, recibiste poco amor con tu esposo, recibiste poco amor con tus hijos, que aprendiste a vivir con poco. Y cuando Dios te habla de mucho, te asusta, no lo puedes creer, no lo puedes entender. Es una generación que tiene que aprender, y Dios tiene con su palabra que romper ese corazón.
Se encuentra la palabra con Gedeón y le dice: varón esforzado, valiente. Sí, ¿de qué le estás hablando? Yo estoy aquí con lo poco, estoy sacudiendo lo poquito. Le dice: yo no creo que sea ese que buscas tú. No, tú eres Gedeón. Yo no me equivoco, dice el Señor. Ni tú tienes confianza en ti, ni tú sabes quién eres. Por estar tanto tiempo en una cueva, tanto tiempo en los lugares equivocados, por estar, mire, recogiendo trigo en un lugar donde deberían haber uvas. Estás, tu mente, tú eres ese trigo que está desubicado en el lugar que no tiene que estar. Entonces él dice: ¿dónde está? Te quiero hacer una pregunta. Has venido con una palabra. ¿Dónde está Dios? No lo veo. ¿Dónde está ese Dios que habló a mi padre? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar? Que mi padre me contó que hizo grandes proezas. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe por qué? Porque la gente en su dolor a veces no puede ver a Dios. Porque la gente en su aflicción a veces no puede ver a Dios. Porque a veces el dolor es tan profundo y llevas tanto rato allí sacudiendo lo poquito que no puedes ver a Dios. Porque comienza el corazón a resentirse contra Dios y culpamos a Dios por el error de los hombres. Culpamos a Dios por el error de nuestros padres. Culpamos a Dios por el error de nuestros hijos. Culpamos a Dios por el error de los pastores. Culpamos a Dios por el error de los líderes. Culpamos a Dios por el error de los hombres. Y Dios no se ha equivocado. Pero ha sido tan fuerte como nos ha golpeado que empezamos a decir: ¿dónde está Dios? No lo puedo ver. ¿Dónde están sus maravillas, sus prodigios, sus milagros? Si Dios nos amara, no estaríamos aquí. Si Dios nos amara, yo no viviría esto que estoy viviendo. Si Dios me amara, no estaría aquí con el corazón roto, recogiendo un poco de aquello que Madián no pudo llevarse. Y Dios, que conoce el corazón de ese muchacho, le dice: Gedeón, Dios está contigo. Dios está contigo. Y vas a derrotar a Madián como un solo hombre. Ve con esta tu fuerza. Enfóquese, Gedeón. Dios lo necesita. Pero primero tengo que sacudir tu corazón. No voy a entrar en tu juego, Gedeón, de tratar de explicarte cosas. Lo que voy a hacer es hablarte la palabra. Hablarte la palabra. Yo te conozco, Gedeón. Ve con esa tu fuerza. Te vas a levantar. Gedeón, hoy yo no sé en qué momento Gedeón, el corazón, usted comienza a leer, se da cuenta en qué momento algo pasó en Gedeón, que al principio decía: ¿dónde está Dios? Después dice: yo soy pobre, yo no tengo nada, pero yo puedo creer que Dios puede hacer algo conmigo. Espérame aquí, dame una señal. Yo creo que Dios puede hacer algo conmigo. Yo lo veo. ¿Por qué? Es porque mientras él estaba hablando la palabra, algo en el corazón de Gedeón cambió. Mientras él estaba excusándose y hablando, el Señor nunca entró en el juego de Gedeón. El Señor solamente empezó a decirle: vas a ir con esta tu fuerza, yo estoy contigo. Y de pronto, mientras Gedeón tenía un corazón duro, pero cuando el Señor habla, la palabra de Dios es como un martillo que le pega a la piedra y le pega hasta partirla. Mantente hablando la palabra. No importa lo que veas delante de ti que está duro, sigue hablando la palabra. Habla la palabra, piensa la palabra, canta la palabra, ora la palabra. Y mientras estés hablando la palabra delante de tus ojos, muchas cosas que parecen duras se tienen que quebrar. Wow, reciba eso. Reciba eso. Manténgase. Hable la palabra.
El Señor se lo dijo a Josué: Josué, no te apartes de la palabra, medita de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra. En un momento Dios le cambia el corazón a Gedeón, y Gedeón se dio cuenta. Y ya su corazón se había enternecido a causa de la palabra. Mientras la iglesia esté en la palabra y la palabra esté en la iglesia, hoy la crisis más grande de la iglesia es la falta de palabra. Congregaciones escasean de la palabra, iglesias locales escasean de la palabra. Y si falta palabra, falta todo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la revelación de su palabra? ¿Dónde está la luz de su palabra? ¿Dónde está la sanidad de la palabra? Por eso vemos una generación desviada, porque hay enseñanzas débiles, y con enseñanzas débiles hay vidas débiles. Pero si una generación se levanta que ame la palabra, que honre la palabra, que cuide la palabra, que abrace la palabra, que ame las escrituras, que hable lo que la Biblia dice, que crea lo que Dios habla, esa generación se levantará con poder y autoridad. No importa las excusas, Dios ya ha decidido, y la palabra tiene el poder de cambiarlo todo, de transformarlo todo. Pónganse en pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Ahí donde está. Incline su rostro. ¿Dónde está lo que habló mi Padre? Es maravilla del Señor, porque vivo lo que tengo que vivir. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estaba haciendo ahí mi cueva? ¿Dónde está Dios cuando estaba yo viendo a los madianitas pisoteando todo el fruto de la tierra que tanto me costó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? A veces el dolor no nos permite ver a Dios. Wow. ¿Cómo voy a ir yo si yo soy el menor? Yo creo que te equivocaste. Yo soy el menor. La casa de mi padre es pobre. Somos una familia pobre en Manasés. Gedeón, ¿quién te dijo que yo ocupo tu dinero? Gedeón, ¿quién te dijo que yo necesito lo que tú tienes? Tú necesitas lo que yo tengo. Tú necesitas lo que yo tengo. Yo no necesito lo que tú tienes. Tu vida está llena de fracasos, de cuestionamientos. Gedeón, no estoy detrás de lo que tienes tú. Tú deberías pedirme lo que yo tengo para ti. Gedeón, no hagas la pregunta de cómo voy a hacerlo yo. Pregúntame cómo yo lo voy a hacer contigo. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No, estás preguntando mal. Estás preguntando mal, Gedeón. No preguntes cómo tú lo vas a hacer. Pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Cuál es mi participación en lo que usted ha de hacer? No te vayas a equivocar. No es como tú lo vas a hacer, es como yo lo voy a hacer en ti. Es como yo voy a meter mi mano. Gedeón, solamente he venido a decirte lo que he de hacer. Oh, Santo, Santo Dios.
Mi familia es tan pobre, yo soy el menor. Ay, eres, Gedeón, el candidato preciso. No te elegí por tu fuerza, no te elegí por tus recursos, no te elegí por tu familia, no te elegí por tu altura, no te elegí por tu fuerza. Te elegí porque se me dio la gana. Te elegí por misericordia. Te elegí por mi bondad. Te elegí por mi gracia. No vayas a pensar que es tu fuerza. No vayas a creer que eres mejor que otros. No vayas a pensar que es por lo que tienes, porque tengo otros que tienen más. Tengo otros que son más fuertes que tú. Tengo otros que tienen más experiencia. Tiene otros. Te elijo por gracia. Te elijo por misericordia. Te elijo porque yo ocupo lo necio para avergonzar a lo sabio. Yo ocupo lo pobre para avergonzar a lo rico. Yo ocupo lo débil para avergonzar a lo fuerte. No es por tu fuerza, no es por tu familia, no es por tu riqueza, es por mi misericordia. Para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Vamos, honra al Señor, honra al Señor, honra al Señor. Como porque se me da la gana ocuparte. Porque en tu debilidad yo me puedo hacer fuerte. Porque yo te vi. Porque no eres tú, porque soy yo en ti. Levante sus manos, dele gracias, dele honra, dele alabanza. Dígale: Señor, gracias. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos, levante sus manos, honra al Señor con sus palabras. Dígale: Señor, gracias. Gracias. Vamos, vamos, donde está ahí. Vamos, llénese de la presencia de Dios. Llénese. El Señor le ha traído una palabra. El Señor le ha traído una palabra, una palabra, una palabra. Dígale: Señor, esta palabra es la que necesitaba. Esa palabra me va a sacar de esa cueva. Esa palabra me va a sacar de este lugar equivocado. Esta palabra me da la fuerza. Esta palabra me da la dirección. Su palabra es luz, su palabra es verdad, su palabra es luz. Vea.